Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Bueno, chicos y chicas, estamos aquí para hablar de un tema totalmente nuevo aquí en Fan Kingdom y muy interesante. Un tema que nos concierne a todos nosotros, a toda nuestra descendencia, a nuestros hijos y hasta a mi gato, por cierto. No es otro tema que el del cambio climático, un tema muy serio del que estamos ya viviendo sus consecuencias y que en un futuro nuestros hijos lo van a vivir más que nosotros todavía. Para ello tenemos aquí a varios tertulianos y tertuliana que nos acompaña hoy por primera vez y no puedo más que agradecerle su presencia y sobre todo también que nos siga en las redes sociales y nos escuche. Carla, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Balcam. Muchas gracias a todos vosotros por ofrecerme este espacio como canal de divulgación para tratar un tema tan complejo como es el cambio climático. Especialmente a Pepe, que le conozco además personalmente y tengo una relación de amistad con él. Entonces, pues nada, estar más que agradecida a todos por hacer posible esto, ¿no? Y sobre todo por todos los episodios que hacéis que me entretenéis durante mis redacciones de tesis doctoral y me habéis dado un poco de ánimo, sobre todo más que nada cuando me he bloqueado o en situaciones más complejas en las que estaba intentando entender algo y me ponía un podcast o por lo menos me abstraía momentáneamente, ¿no? de todo lo que estoy investigando y leyendo actualmente. Así que gracias, no os puedo agradecer más porque no me quedan palabras para hacerlo. Esto ya vale los 2 años que llevamos de podcast y intentando que la gente nos escuche. Como has comentado, también tenemos por aquí a Pepe. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, propicias tardes a todos. Bueno, un día más, un podcast más. Hoy con Carla, a ver si tratamos un tema pues, un poquito más serio de lo que solemos tratar habitualmente, pero bueno, vamos a intentar hacerlo desde nuestro punto de vista, ¿no? En vez de convertirlo en un rollo, pues vamos a hacer algo que sea ameno, ¿no? Y que se deje escuchar. Claro que sí. Vamos a intentar que la gente nos escuche, que eso es sobre todo lo importante, que sepa un problema que tenemos encima de nosotros y que podemos pues intervenir e intentar arreglarlo. También tenemos por aquí a Enrique. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas, pues aquí estamos en un podcast más y a ver si aclaramos ideas y nos informamos sobre lo del cambio climático. Sí, importante, muy importante. Sobre todo recibir esa información y saber qué es lo que está pasando, porque al final recibes información de varios sitios, de muchos lados y sinceramente al final llega un momento en el que no sabes qué creerte, la verdad. También tenemos por aquí a nuestro queridísimo tío Gamji. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Como siempre, encantado de estar con vosotros. Un episodio más. Que sepas, antes de que se me olvide, Víctor, que tienes enamorada a una compañera mía de trabajo con tu voz. Luego te lo explicaré. Con la voz puede ser, porque si ve el vídeo ya se fastidia. Por el momento, nada. Si os parece bien, vamos a pasar a la presentación, como Dios manda, que Pepe nos va a dar de Carla. Bueno, Carla se llama Carla Zambrano, es licenciada en Derecho y máster en Abogacía por la Universidad de Valencia. Actualmente está finalizando su tesis doctoral, El desafío del cambio climático en el derecho internacional y europeo. Es investigadora del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia y investigadora visitante en Cambridge, la Sorbona, la Universidad de Copenhague y la de Opole, en Polonia. Recibió el premio Tomás y Valiente en 2021 a la mejor investigación jurídica. Es profesora de la Universidad de Valencia, impartiendo las asignaturas de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional del Medio Ambiente. También es embajadora del Pacto Europeo por el Clima, nombrada por la Comisión Europea, y autora de 3 artículos sobre el cambio climático. Uno en el Anuario Español de Derecho Internacional, que se llama La Unión Europea ante la emergencia climática. Otro en la revista Boliviana de Derecho, El impacto del cambio climático en la movilidad humana. Y, por último, El camino de la Unión Europea hacia la neutralidad climática, retos de la transición energética y ecológica tras el Pacto Verde Europeo. Es coautora de este artículo junto con el profesor de la UPM, César García Aranda. Esto se publicó en la revista Quaderns IEE de la Universidad de Barcelona.
Asimismo, pues ha colaborado en diversas publicaciones más sobre el cambio climático, los movimientos migratorios, desarrollo sostenible y medio ambiente. Vamos, que lo tiene claro. Además, por último, es productora de un pequeño documental sobre las migraciones en el territorio de la Unión Europea que se llama El sueño errante. Uf, madre mía, mira, ahora el que tiene miedo escénico soy yo a hablar. No, qué va. Todo esto, qué va. Se consigue con el tiempo y con cabezonería, como digo yo. Vamos a pasar, si os parece, a hablar del tema que nos concierne hoy, que es tan importante como el cambio climático y todas estas preguntas que nos surgen, ¿no? Todas estas dudas, sobre todo. Yo, si os parece bien, empiezo. En la tele recibimos mucha información, muchos inputs, y al final uno no sabe qué creer, porque dependiendo desgraciadamente, dependiendo de qué canal o de qué prensa leas, te dicen una cosa, te dicen otra. ¿Cómo podemos dar veracidad a lo mejor a esos datos? ¿O de qué manera podemos fiarnos más o fiarnos menos, por ejemplo? Bueno, pues vamos a ver. La prensa tiene un sesgo político bastante acusado y eso es una evidencia. Yo ahora mismo, con motivo de mi investigación, me traslado a fuentes mucho más fiables, me traslado a la fuente real, que es el derecho internacional, y es la manera, claro, lo estudio y como parte de ese estudio, pues es la manera de enterarme realmente y de una manera más objetiva de lo que está pasando, de dónde está pasando y cómo llegamos a unas determinadas conclusiones. Y así también extraigo las mías propias. Lo que sí que quiero hacer hincapié es que yo soy jurista y profesora de Derecho Internacional, por lo que, a pesar de que en el tema de cambio climático sí que confluyen distintas áreas de conocimiento, la mía se centra en analizar la normativa sobre la que se basan los informes de evaluación del IPCC, la evaluación científica y técnica en la que se basa mi investigación. Entonces, sí que es preciso realizar una serie de aclaraciones. Si me lo permitís, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción del estado de la cuestión para dar un poco de background de lo que ha pasado jurídicamente, de cómo ha ido evolucionando la situación y cómo hemos llegado hasta la actualidad, sin que sea muy extensa, que yo sé que soy muy, a veces muy intensa, muy pesada, pero sí que es verdad que es necesario para saber exactamente de dónde viene la fuente, ¿no? Para empezar, pues el derecho internacional del medio ambiente es algo sumamente novedoso, es una rama del derecho internacional que no ha tenido tanto recorrido como el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y por así decirlo se ha ido materializando y se ha ido alumbrando a base de instrumentos jurídicos con el devenir del tiempo. De hecho, desde la creación de la Organización de Naciones Unidas, pues la primera gran conferencia sobre el medio humano que se celebró en Estocolmo fue en el 72. Y esto fue fruto de la necesidad de crear una base sobre la futura regulación de la protección medioambiental en la que hoy estamos viviendo, ¿no? Esto viene motivado fundamentalmente por una debacle ambiental importante. Debacle ambiental de la que podemos destacar como acontecimientos claros y evidentes, como la guerra de Vietnam, donde se utilizó el agente naranja, que es un defoliante, un herbicida para quitar toda la vegetación de las zonas y que las tropas británicas y norteamericanas utilizaron precisamente para lograr encontrar las posiciones del Vietcong y entonces poder ganar la guerra, ¿no? Y, de todas maneras, la utilización de este defoliante sí que generó una serie de consecuencias y se tradujo en impactos sobre la salud humana, no solamente de la generación inmediata local, sino también a futuro. En las generaciones venideras se han ido comprobando pues, una serie de problemas congénitos asociados a la utilización de ese herbicida, ¿no? Entonces, también podemos hablar de que este derecho internacional del medio ambiente surge como parte de la preocupación internacional por la exportación o las operaciones internacionales de crudo, y pues en esta fase surgió el desastre del Torrey Canyon, un súper petrolero que se quedó en medio de las costas británicas y francesas y que, bueno, que derramó muchísimo crudo, pues afectó biodiversidad y esto
pues se traduce en la necesidad de contar con una normativa reguladora que pueda ser aplicable a casos concretos, ¿no? Ahí, en ese momento, se celebra, en el 72, se celebra en Estocolmo la conferencia de Naciones Unidas del Medio Humano. Nos dejó como legado pues, una declaración con 26 principios. Esta declaración no es vinculante, hay que tener claro que en derecho internacional nosotros contamos con instrumentos jurídicos vinculantes, o sea, que obligan a los estados, y otras declaraciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no tienen carácter vinculante, que son principios que son programáticos, son utilizados o no por los estados para configurar sus propios ordenamientos jurídicos nacionales. Luego también contamos con un plan de acción medioambiental que recogía pues, un total de 109 recomendaciones a implementar en las legislaciones domésticas, y el establecimiento del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estos fueron los grandes resultados de la conferencia de Estocolmo. A partir de ahí, sí que es importante indicar que no había nada semejante hasta el momento, ¿no? Que la protección medioambiental normalmente se recogía en tratados o acuerdos bilaterales o multilaterales en los mejores casos, que en muchas ocasiones eran fruto de las relaciones de vecindad entre determinados estados, por ejemplo. Imaginemos, en el hipotético caso en que Brasil, que comparte frontera con Venezuela, con Ecuador, con Colombia, quisiera proteger una parte de la selva amazónica, pues como fruto de esas relaciones vecinas, pues se podían establecer acuerdos multilaterales en el caso de que superaran los dos estados, ¿no? O en el caso de acuerdos bilaterales, por un nexo causal, ¿no? Y luego, con posterioridad a este momento, a esta conferencia, la conferencia de Estocolmo, en los siguientes años, en los próximos 20 años, se fue desarrollando una serie de acontecimientos, se fueron desarrollando una serie de acontecimientos clave, como por ejemplo la Convención sobre la Contaminación Transfronteriza a Larga Distancia, que se adoptó en el 79, el informe Brundtland, que es el precursor del concepto de desarrollo sostenible que hoy manejamos, que fue del 87, y aquí además se empieza a introducir el concepto de equidad intrageneracional y equidad intergeneracional, ¿no? Intergeneracional con respecto a las futuras o nuevas generaciones e intrageneracional con respecto a la generación actual. Carla, perdona, es que creo que Enrique quería preguntar algo. Dime. Que era una pregunta, si estas leyes que salieron fueron a causa de accidentes, por ejemplo, lo del petrolero, o sí. Fueron causas solo como leyes a partir de eso, no de el medio ambiente en general. Sí que es verdad que hay convenios. Cuando hablamos de derecho internacional no nos referimos a legislación, nos referimos a acuerdos, convenios, tratados, ¿vale? Porque no tienen ese carácter legislativo que nosotros en nuestro derecho interno sí que le damos, ¿vale? El valor de ley lo construimos dentro del ordenamiento jurídico interno. Ahora bien, sí que es verdad que a causa de una serie de circunstancias o acontecimientos ad hoc suelen surgir convenios o tratados o acuerdos dirigidos a poner unos ciertos límites o dirigidos a proteger no el medio ambiente en su conjunto, sino a llegar a aterrizar, pues en el caso del petrolero, llegar a aterrizar a lo mejor un fondo de responsabilidad de daños entre los estados, ¿no? Como consecuencia de esos acontecimientos que claramente interfieren en las condiciones medioambientales, ¿no? Y que pueden afectar a las soberanías de los distintos estados. Entonces, ¿quién es el responsable? Pues hay que ver si es en este caso, si estamos hablando de un tanquero, de un buque. Normalmente los buques tienen una serie de banderas, una serie de velas, ¿no? Y los buques responden dentro de lo que son responden dentro de las soberanías de dicha bandera, ¿no? Si tenemos un buque amarrado que tiene una bandera de Rusia, pues, y nos imaginemos,
y nos perjudica en zonas económicas exclusivas de la soberanía del territorio español, pues entonces tendremos que irnos contra el buque, reclamar una responsabilidad civil asociada a esos daños que nos ha causado, independientemente de que pertenezca o no pertenezca a un estado u otro, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el problema surge cuando no hablamos de soberanía, sino en aguas no jurisdiccionales, en la inmensidad de la mar, ¿no? Cuando no hay nadie quien pueda reclamar un daño asociado a su territorio. Respecto a esto que has comentado, es que me ha creado una duda. Por ejemplo, imagínate que un barco, por decir un nombre que me venga a la cabeza, de Repsol, de la BP, de lo que sea, pero su bandera es, yo qué sé, de Panamá, ¿quién se responsabiliza? ¿La empresa o el país de donde viene? O sea, de esa bandera, digamos, de que está... Normalmente, y esto lo puedo decir de primera mano porque trabajé haciendo operaciones internacionales, velando por las operaciones internacionales de importaciones y exportaciones. Entonces, el flujo comercial de buques es inmenso, ¿no? Y normalmente los buques, antes era otro cantar, ¿no? Pero normalmente en la actualidad todos los buques que operen internacionalmente y que transporten mercancías están obligados a contar con un seguro de responsabilidad. Esto quiere decir que en el caso en el que se produzca algún tipo de daño o de carácter medioambiental, pues lógicamente responderá el seguro de responsabilidad civil de ese buque, asociado a ese buque. ¿Qué pasa? Imaginemos que el buque es un buque militar, es un buque de no sé, ruso o de Camerún o de donde sea, ¿no? De un país por lo menos extracomunitario, pues entonces tendrá que responder el Estado como responsable directo de ese buque, de esa bandera, ¿no? Como parte del territorio que ha causado ese daño, ¿no? Carla, cuando has hablado de que se produce una serie de desastres medioambientales, nada, pues solo quería decir, pues cuéntanos algo, ¿no? Pero ya algo nos ha contado, nos ha dicho lo de la gente naranja, nos ha dicho... Pero esa cumbre, ¿su origen es solo esa especie de casos puntuales o es que, por ejemplo, se dieron cuenta de que estas cosas ocurrían y nadie les había hecho caso hasta el momento? Se dan cuenta efectivamente de que hay una serie de acontecimientos que están degradando el entorno humano y por eso deciden llamarle Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Claro. Entonces ellos se dan cuenta de que sí que existen unas condiciones asociadas a las actividades humanas que están causando degradación ambiental. Bueno, pues estamos en el 72, pasamos del 72, nos vamos al 92, a la primera, entre comillas, primera, porque así le llaman cumbre para la Tierra, a la primera cumbre para la Tierra, y es una nueva conferencia de Naciones Unidas que se decide convocar y celebrar en Río de Janeiro, en Brasil, ¿no? Esto fue en el 92 y de allí surgieron 5 instrumentos clave como resultados de esta conferencia sobre medio ambiente y desarrollo. A nosotros de estos 5 instrumentos, solamente para el tema que nos ocupa, vamos a hablar de uno, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que entró en vigor 2 años más tarde, o sea, entra en vigor en el 94. ¿Y por qué pasa esto? Porque vosotros me preguntaréis, a ver, pero si la adoptaron en el 92, ¿por qué entra en vigor 2 años más tarde? Bueno, pues esto es muy sencillo. En derecho internacional, nosotros, cuando hablamos de un acuerdo puede ser adoptado en un momento determinado, pero existen o puede existir cláusulas o pequeños preceptos que contengan a lo mejor una disposición de temporalidad asociada a la entrada en vigor de ese acuerdo. Y lo veremos muy fácilmente con el protocolo de Kioto. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque cuando nosotros estamos en una conferencia de derecho internacional, cuando estamos participando como estados, los estados llegan a consensos. Un consenso no significa
una mayoría. No significa vamos a decidir esto todos y como la mayoría lo tenemos claro, pues esto sale adelante. No, que el que haya mayoría no implica la necesidad de consenso y cuando no hay consenso no hay acuerdo. ¿Vale? Entonces, en este caso, entra en vigor la convención 2 años más tarde. ¿Qué pasa? Que se trata de una convención marco. Convención marco, ¿qué quiere decir? Pues que se va desarrollando con el devenir del tiempo, atendiendo a ¿qué? A varios factores. El primer factor científico, porque el derecho internacional del medio ambiente se compone grandemente y mayormente del estado de la ciencia. O sea, nosotros cuando estamos hablando de desarrollar un texto marco, estamos hablando de desarrollar un texto que tenga obligaciones de carácter mínimo para que a posteriori sean desarrolladas con el avance científico y el avance tecnológico. Y luego, por otra parte, el objetivo que tenía la Convención era lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los gases que están naturalmente en la atmósfera y que permiten que se caliente. ¿Qué pasa? Que si las actividades humanas que realizamos a diario elevan la concentración de gases de efecto invernadero, pues se genera el calentamiento global y en consecuencia esto se traduce en un cambio climático antropogénico, o sea, desarrollado o impulsado por el factor humano. Entonces, el objetivo era lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en un plazo suficiente para permitir la adaptación al cambio climático. Problemas, no sabemos determinar qué es plazo suficiente. A lo mejor plazo suficiente para Estados Unidos no es lo mismo que plazo suficiente para Kenia. Entonces lo dejan así, abierto. Disposiciones genéricas, abiertas y pendientes de desarrollo. Y luego, para lograr el objetivo, las partes deben inspirarse en principios enunciados en el artículo 3 de la Convención, o sea, tener en cuenta la equidad intergeneracional, generaciones presentes y futuras, y las responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Esto ha traído de cabeza a la comunidad internacional. ¿Qué significa el principio este de responsabilidades comunes pero diferenciadas? Todos tenemos la responsabilidad común de proteger el medio ambiente, de proteger la atmósfera, pero en función de nuestras capacidades respectivas. O sea, no va a ser lo mismo la transición energética dentro de la Unión Europea como para el estado del Sudán. Nosotros somos plenamente capaces de desarrollar una serie de tecnología que a lo mejor Sudán no está en disposición de desarrollar. A mi entender, falta por incluir dentro de esta convención el principio de internacionalización de costes ambientales o de quien contamina paga. Esto quiere decir no el de daños medioambientales, sino de que aquellas actividades que sean susceptibles de ser clasificadas como contaminantes, que también respondan a una carga económica asociada a ese estado. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se vio que el efecto de los gases en la atmósfera? Pues extrae la conclusión de que los gases de efecto invernadero tienen un perjuicio a la atmósfera, ¿no? Exacto. Para eso está el IPCC. Quiero decir, en el 88 se crea el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Se crea precisamente con un grupo de científicos que tienen carácter independiente e imparcial y que lo que tienen que tener en cuenta es velar por el saber común y la ciencia, ¿no? En el 91 estos señores ya habían enviado y presentado su primer informe de evaluación. Quiero decir, estos señores ya se habían puesto las pilas a trabajar y habían dicho, oye, pues es que lo que está pasando es que se están liberando una serie de gases y esto es lo que está afectando a la atmósfera y lo que lo está calentando el planeta. Se llega a la conclusión gracias a la evidencia y al avance científico. Por eso es tan necesario este grupo, porque si no, no se puede adoptar medidas ni normas de carácter internacional sin tener una base científica. Nosotros los jurídicos no tenemos ni idea de ciencia ni de tecnología. Entonces, en mi investigación yo sí que me he visto momentos serios, momentos duros,
porque es completamente distinto a al derecho positivo, al derecho aplicable. Nosotros nos encargamos de interpretar la normativa y a partir de ahí, pues el que decide ejercer, pues se va a las vistas e intenta pues llevar su razón, ¿no? Pero claro, no tenemos ni idea de ciencia. Entonces, para nosotros es muy importante. Quería preguntar respecto a un par de cosas que habías dicho. Comentabas antes que se había determinado, pues, determinar unas responsabilidades ambientales en función de las capacidades de cada uno, ¿no? De cada país. Y efectivamente, pues países desarrollados pueden asumir pues ciertas medidas que otros países no pueden. ¿Esto contempla también en alguna medida pues que esos países en vías de desarrollo puedan o se les permita contaminar más o utilizar otro tipo de combustibles más contaminantes pero más baratos mientras están en esa fase de desarrollo? Quiero decir, el mundo occidental se ha desarrollado y ha llegado a donde está contaminando muchísimo pues desde el siglo XIX. Y ahora pues parece injusto pues decirle a países que no tienen esas capacidades, decir, no puedes contaminar. O por otro lado decirle, si quieres contaminar, paga. Por otro lado también el tomar esa medida no convierte un poco la contaminación en un negocio. O sea, el más rico va a poder contaminar más. ¿Se ha comprobado si esa medida, que parece disuasoria, porque dices, no, me pondrán una multa, es realmente efectiva o quizá no? Porque a lo mejor en el caso de China, que es la primera economía mundial, pues igual le importa un bledo, hablando pronto, el contaminar mientras puedan producir lo que ellos quieren. El comentario va por ese lado. Si se ha demostrado efectivo esa medida de quien contamina paga, y de hasta qué punto a los países no desarrollados se les permite, digamos, entre comillas, contaminar o llegar a un desarrollo similar o próximo al que nosotros tenemos, siguiendo el camino que nosotros seguimos en su día, que fue contaminando y destruyendo el medio natural. O sea, en Europa medio natural pues queda, pero muchísimo menos que en Kenia o en Tanzania o en Brasil. Eso parece... es difícil casar eso, el decirle a los demás, no, tenéis que hacerlo así, pero tú en tu día no lo hiciste de esta manera. Hay que intentar casar eso de alguna forma. No sé, ¿cómo se resuelve luego en la práctica? A ver, las soluciones aquí no están contempladas como si fuera un crucigrama o una sopa de letras, ¿no? Aquí no hay soluciones que satisfagan a todos los elementos, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que hay un factor económico muy importante en todo el desarrollo del derecho internacional del medio ambiente, pero no solo con las cuestiones que afectan al cambio climático directamente, sino también en los recursos o en la protección del medio ambiente marino, donde hay tantos intereses de recursos marinos y tanto negocio de recursos genéticos en este sentido. Incluso ha habido casos en los que se ha utilizado las aguas no jurisdiccionales como zonas para lanzar determinados objetos o como zonas para prácticas que pueden resultar incluso contrarias a derecho, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no hay una solución clave estipulada, pero sí que puede haber una serie de medidas como puedan ser la transferencia de tecnología para que los países que están en vías de desarrollo o que son menos adelantados o que tienen menos recursos, que sí que puedan ver satisfechas sus progresos o sus objetivos en cuanto a la transición energética de una manera más ecológica. Y estos compromisos, lógicamente, tienen que ser asumidos por los estados más desarrollados que sí que han podido llegar a esos niveles de desarrollo, ¿no? Otra de las cuestiones que también me comentaba si es injusto, bueno, ¿qué es justo? ¿No? Me preguntaba mi profesora de teoría del derecho, ¿qué es justicia para ti?
¿Qué es justicia? Porque a lo mejor justicia para mí es el concepto totalmente distinto de lo que pueda ser para Pepe o para Miguel Ángel o para Edu. Quiero decir, son conceptos que son demasiado ambiguos, ¿no? Entonces, yo siempre me refiero intento evitar el término justicia e intento sustituirlo por el término equidad, que sea más equitativo, ¿no? que sea igualitario, ¿no? Los estados desarrollados sí que han conseguido esos niveles, pero tienen que comprometerse y se han comprometido a transferir esa tecnología. ¿Es efectivo? Pues estamos evaluándolo, porque hasta hace bien poco, que en el 2015 fue cuando la COP21 adoptó el Acuerdo de París, que entró en vigor a partir de 2016, pero con el segundo periodo del Protocolo de Kioto, pues no se ha visto, no se ha podido evaluar exactamente si se están desplegando los efectos o no de transferencia. Lo que sí que es clave es el principio de cooperación internacional y solidaridad. Luego, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas sobre el que se erige todo este marco regulatorio tiene un origen remoto, que es el de desigualdad compensadora. Y este principio implica que los estados industrializados asuman la mayor carga de reducción de emisiones. Entonces, durante un cierto tiempo, por lo menos durante el protocolo de Kioto, donde se ponían los estándares y los porcentajes de mitigación más acusados a los estados desarrollados, Canadá se quejaba de por qué yo tengo que reducir mis emisiones en un tanto por cien si China, que es uno de los países más contaminantes, ni siquiera era parte del protocolo. O sea, no tenía sentido y eso afecta a la eficacia ambiental. Por eso, precisamente, el protocolo de Kioto dejó de regir dentro del marco regulatorio, porque se ha visibilizado la ineficacia ambiental. No tiene sentido, ¿no? Hace una interpretación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que hacen limitar el impacto ambiental en este sentido, ¿no? Y bueno, ¿hasta qué punto los países no desarrollados se les permite contaminar? Bueno, ahora mismo con el Acuerdo de París lo veremos. Tenemos una figura que se llama las National Determined Contributions, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, y digamos que vienen a ser como los actos propios de los estados, los actos unilaterales, donde cada uno de los estados asume qué porcentaje de mitigación quiere, en función de sus capacidades, quiere asumir y a qué se compromete, ¿no? Entonces esto nos brinda una oportunidad de que se llegue a un consenso más rápidamente, y luego el segundo, que todos estén implicados, porque si no están implicados todos y no hablamos de un acuerdo global, entonces no tiene sentido. Escucha, una preguntita, vale, una cuestión. Cuando hablas de transferencia tecnológica, ¿estás hablando de regalar tecnología? ¿Estás hablando de vender tecnología? ¿De regalar secretos? ¿O de exactamente? Porque ese concepto no lo acabo de entender. Eso de transferencia tecnológica. Yo le doy se la vendo o le regalo mis secretos, o qué es lo que hago. ¿Colaboración científica? Por ejemplo, no lo sé. Yo entiendo más por transferencia de tecnología, no regalar, sino atender al principio de cooperación internacional al que estamos llamados, ¿no? Esto es un reto global. Entonces, mi compromiso es transferir la tecnología. La tecnología no es barata, ¿vale? Entonces, no te la voy a lo mejor, a mí no, como Estado no me interesa regalarla, pero sí que te la voy a dejar a lo mejor a un coste ínfimo, porque al fin y al cabo tú la vas a utilizar y vas a conseguir optimizar tu nivel de desarrollo para conseguir lograr un objetivo común, el objetivo de reducir o limitar la temperatura media global. Solo una cosita antes de seguir. Por lo que veo, claro, en estos temas de cooperación internacional, al final todo depende de la buena voluntad de las naciones y de la voluntad de cooperar y de comprometerse. No se puede forzar a nadie. Entonces, tú que conoces la evolución de esto, pues desde que empezó en los 70, ¿crees que
realmente las naciones en general, porque claro, igual te centras en China y dices, bueno, es un poco desesperanzador, o en India. ¿Crees que las naciones, digamos, a nivel global están más concienciadas y se está realmente avanzando en este sentido, o estos acuerdos genéricos se quedan un poco en eso, en líneas generales, y luego solo hay ciertos estados que realmente lo desarrollan en su ordenamiento jurídico interno, pero luego las grandes potencias pues al final terminan obviándolo? ¿Cómo ves esa evolución? Bueno, a ver, vamos a ver. Yo creo que nada es desesperanzador en el momento en el que hemos conseguido avanzar el tiempo de entrada en vigor de un acuerdo, para empezar, ¿vale? No es el mismo tiempo que necesitamos, no ha sido el mismo tiempo que necesitamos para en la entrada en vigor del protocolo de Kioto, que necesitamos prácticamente 7 años para la entrada en vigor de este acuerdo, y a la entrada en vigor del Acuerdo de París. Pero es que digamos que las características son totalmente distintas. El protocolo de Kioto era un documento, un protocolo más bien, un acuerdo más inflexible. Sin embargo, el Acuerdo de París es más flexible, tiene un carácter facilitador, un marco facilitador, es decir, si tú como Estado no llegas a cumplir exactamente con tus obligaciones o con tus compromisos que sí que has asumido, pues entonces yo como secretaría del acuerdo te voy a intentar o te voy a indicar cuál es la manera en que tienes para conseguir. Ese es el marco facilitador. Es una visión totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, porque en derecho internacional tenemos que recordar que hablamos de soberanías y hablamos de estados, y los estados son plenamente, tienen el poder de decidir a qué quieren obligarse y a qué no. Igual que lo tenemos nosotros, bueno, nosotros en menor medida, ¿no? Pero el Estado es dueño de sí mismo. Entonces, en el momento en el que acepta formar parte de un acuerdo internacional, sabe que parte de su soberanía queda cedida a una organización internacional como es en este caso la ONU, y que se somete a unos compromisos y que se somete a unas fases de evaluación, o sea, a una comprobación, a una vigilancia del Estado, de las obligaciones del Estado, de la adopción de medidas, en definitiva, de si lo estaba llevando a cabo o no lo está llevando a cabo, ¿no? A nivel global, puedo decir que para mí hemos avanzado, ¿vale? No es desesperanzador. Si podemos mirar hacia atrás y decir, si en el 72 estábamos de esta manera, con declaraciones no vinculantes, y hoy, 2022, tenemos un acuerdo, hay esperanza, hay unos compromisos, hay unas obligaciones de las partes. Entonces, hay una cesión de soberanía y hay una voluntad. Ergo, el panorama ha cambiado. Sin embargo, tiene que cambiar mucho más rápido, con mayor soltura, porque el tiempo apremia. Y esta cuestión, bueno, el primer informe de evaluación es del 91. Entonces, si estamos hablando de que ha llovido por lo menos 30 años desde entonces, ya es hora de que vayamos dándonos cuenta de que no, es que esto no pasa, porque es que hay un sector de científico que dice que no, esto es mentira o se basa en teorías confusas. Ya, es que esa parte de ese sector científico a lo mejor está presionado por lobbies, o a lo mejor pues simplemente cree realmente que esto no está pasando, y esto es una excusa para la inacción política, ¿no? Porque en derecho internacional hablamos mucho de factores económicos y políticos fundamentalmente. De este tratado de París que has comentado, supongo que ahora, me imagino cuáles son, algunos países no habrán aceptado, ¿no? O no están de acuerdo, o no están incluidos. La inmensa globalidad de estados de Naciones Unidas son prácticamente todos los que forman parte del Acuerdo de París, son 196.
Y ahora mismo no te sé decir exactamente cuál es el estado que no ha ratificado el Acuerdo de París, pero están prácticamente todos. Todos. Muy bien. A ver, puede ser que las naciones estas que están, digamos, reacias a participar, sea porque no ven en realidad el efecto climático de verdad, no ven los problemas. Bueno, esto me recuerda a un vídeo que hace muy poco mi marido me enseñó en internet, yo no sabía que existía. Hace unos años, cuando el gobierno de Carmena en Madrid entrevistaron a un señor muy mayor y le preguntaron que qué pensaba sobre las zonas 30, ¿no? Y sobre esas medidas de movilidad que habían sido implantadas en la zona 30 en Madrid Centro. Y él le dijo que a él le daba igual, porque ¿dónde está la contaminación? Yo es que no la veo. Es que no la veo, no veo la contaminación, está la contaminación aquí, yo no la veo, ¿tú la ves? O sea, hay elementos que no podemos ver. Lo que sí que podemos es sentir. Yo noto un cambio en las temperaturas brutal. Sí, pero yo me refiero a que, por ejemplo, A nivel estatal. China, por ejemplo, que se supone el que más contamina, que no quiera participar en las propuestas que dicen porque en realidad cree que todavía se puede solucionar sin llegar. Yo creo que hay mucha desinformación también asociada a este tipo de temas. China ha presentado sus NDCs y solamente ha dicho que su objetivo de neutralidad climática lo alcanzará en 2060, pero eso son 10 años más tarde de la Unión Europea. Para un Estado que en teoría no ha conseguido optimizar sus niveles de desarrollo, yo creo que no es tan duro. O sea, yo creo que más bien somos nosotros los países de la Unión Europea los que teníamos que haber adaptado nuestra normativa y situar nuestro objetivo de neutralidad climática a un mayor nivel de ambición y situarlo a 2040. Porque tenemos esa capacidad. Claro, China es un gigante económico, puede hacerlo y China está haciendo muchas cosas. Ha hecho muchas cosas mal también, pero hay muchos planes de reforestación que está llevando a cabo y que mis compañeros del Synergy, del Cambridge Center for Environment, Energy and Natural Resources Governance, ellos que pertenecen y además que se encargan de evaluar que somos un grupo muy multidisciplinar, ellos nos trasladan algunas cosas. Lo que sí que voy a hacer es para el próximo día, si un día nos reunimos, enterarme bien de cuáles son los planes que está llevando a cabo China. Y en estos sitios se ponen multas si no cumples ciertos objetivos o no pueden poner multas a los países. El Acuerdo de París no tiene un marco punitivo, quiero decir, no establece un sistema de penas o de castigos. Lo que busca en todo caso es facilitarte que si tú no cumples con los compromisos, te vamos a ayudar a que los veas cumplidos, a que puedas cumplir, a que puedas asumir y a que puedas cambiar. Antes el protocolo de Kioto sí que exigía una serie de sanciones económicas asociadas al incumplimiento del texto, pero en este caso no, porque se ha visto que no es el sistema adecuado. Porque cuanto más achuchas a un Estado, menos te va a querer dar. Ya, y luego puede ser que no se adhiera. Claro, no se llega a un consenso, no se comprometen y entonces no tenemos hecho nada. Necesitamos llegar al máximo número de estados, al mayor consenso posible, a intentar ceder. Esta es la regla del tira y afloja. Ceder soberanía a cambio de pues un acuerdo que esté mayor o menor fundamentado, que esté basado en la ciencia, por supuesto. Quiero decir, esto es muy difícil de articular, porque si es difícil que nos pongamos nosotros de común acuerdo, imaginaros estados. Y hemos hablado ya un poco de todo esto que nos va a pasar dentro de unas décadas, ¿no? Entiendo que España también está incluida dentro de las Naciones Unidas y nos hemos subido a este carro. Pero a mí me gustaría saber un poco, que entiendo que no estará a lo mejor todavía trasladado, pero
¿en qué nos va a repercutir, digamos, a nosotros particularmente? O sea, a la persona de hoy en día. ¿Qué cambios vamos a necesitar ver o vamos a tener que ayudar a hacer para llegar a ese convenio, a ese tratado de París? Vale, sí, nosotros en España tenemos una estrategia que se llama la estrategia a largo plazo, que es la estrategia de descarbonización de la economía española. Y como en todas grandes transiciones hay perdedores y ganadores, ¿no? Están aquellas partes o aquellos sectores económicos que verán reforzados sus modelos de negocio porque son más sostenibles o porque introducen o han introducido unas series de aspectos o criterios de sostenibilidad que les va a poder llevar a mantener equilibrado su estrategia de negocio, su actividad. Y luego están los grandes perdedores. Entonces, los grandes perdedores pues, son aquellos modelos de negocio basados en el agotamiento de las fuentes no renovables, del carbón, el gas. Bueno, el gas es otro tema aparte. Luego hablaremos del gas. Ya os veo con ganas de hablar del gas. Pero en definitiva hay otros modelos de negocio que sí que van a verse sometidos al impacto de la transición. La transición, en todo caso, tiene que velar por ser lo mayormente inclusiva, tanto a nivel sectorial como a nivel geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que el medio rural está muy condicionado. Por ejemplo, los sectores primarios también están condicionados a que cómo pueden ver más, cómo pueden buscar unos criterios de sostenibilidad asociados a sus modelos de negocio, ¿no? Y entonces para eso también se prevé que en el sector agrícola, por ejemplo, todas aquellas actividades de recolección de residuos dejen de ser incinerados, que es una práctica demonizante, pero que se conviertan en otro tipo de fuentes de energía como la biomasa, utilizando pues eso, técnicas o nuevas fuentes de energía que al final se traduzcan en que se conviertan en productores también de energía, ¿no? En que utilicen esos residuos para hacer biogás o biometano y que pues, puedan ver autoabastecido su modelo de negocio o que incluso puedan vender esa energía a otras compañías, a otras redes eléctricas, ¿no? Esto que nos ha contado Carla se puede conseguir con biodigestores que permiten obtener fertilizantes y biogás. Y es una tecnología que ya existe. Entonces, en este sentido, sí que es verdad que hay perdedores, ganadores, pero que la estrategia de transición tiene que ser justa. También es verdad que a nivel español se está realizando desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se está realizando una serie de convenios de transición justa que precisamente lo que quieren evitar es que la gente se pueda quedar detrás, o que estas zonas rurales se vean más desfavorecidas o que estén menos incluidas en la transición energética. Entonces, esto se tiene que prever y precisamente tenemos que tomar medidas lo más rápido posible para que sean incluidos todos los colectivos y que la transición no duela tanto. Justamente me has dado pie a una pregunta que un tertuliano compañero nuestro, Jorge, me ha pedido que te hiciera, ¿vale? Él comentaba que le estamos metiendo mucha caña a quitarnos un poco pues todo el consumo de fósiles que utilizamos, todo lo que es los coches, toda la transición que vamos a tener que hacer, que nos vamos a tener que acostumbrar. Pero él recalcaba que dice que él cree que igual también habría que poner ese empeño en las macrogranjas, en un tipo pues él sostenía que, por ejemplo, dice 4 vacas seguro que contaminan más que un coche. Entonces, eso hay que solucionarlo. Y
Yo no tengo claro eso, no sé si me lo puedes decir que es así, ¿no? Porque claro, todas estas granjas gigantescas que hay tanta polémica ahora, ¿se debería de regular? ¿Eso ayudaría más que el cambio de los coches, por ejemplo, en este caso? ¿O es igual o no afectaría? Vamos por partes, ¿vale? La dimensión del cambio climático es tan grande que abarca diferentes sectores, abarca muchas áreas, muchos colectivos y claro, la transición no va a ser justa para todos, pero sí va a tratar de ser lo mayormente inclusiva posible. Entonces, desde la Unión Europea sí que es verdad que contamos con un plan, una hoja de ruta que nos va a marcar al resto de Estados miembros cómo tiene que producirse o cuáles son las medidas y en qué sectores, ¿vale? Entre esos sectores, son 7 sectores clave, pero entre esos sectores no solamente está el transporte, la energía, la industria, sino también la alimentación. Nuestras dietas no han sido lo más sostenibles posibles a lo largo de todos los años. O sea, sí que es verdad que el consumo de carne genera, el consumo de carne de ternera o de cordero, que es lo que paradójicamente emite más metano en este caso, ¿no? Pero estas actividades ganaderas, estas macrogranjas, aparte de que no forman parte de una estrategia de bienestar animal, porque no es sano tener a un montón de animales metidos en un zulo unos contra otros, no creo que sea lo más adecuado en materia de bienestar animal. Sí que es verdad que tienen que formar parte del cambio, porque las actividades agropecuarias son fuente de gases de efecto invernadero. De hecho, el 26% de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera en la totalidad global corresponde, el 26% corresponde al sector de alimentación. Entonces, el Pacto Verde Europeo sí que contempla la estrategia de la granja a la mesa, que intenta, en la medida de lo posible, abarcar la revisión de la política agraria común de la Unión Europea. Allí también nos interesa hablar de determinados fondos de algunos Estados miembros que ven basadas sus economías en estos sectores primarios, en el caso de Hungría, República Checa, que también tiene mucho que ver y mucho que decir en la política agraria común. Luego también habla de hacer un cambio en las dietas, ¿no? Y en este sentido, los compañeros del Synergy hicimos una especie de actividad en la que nos decían qué puede ser menos sostenible o qué libera más gases de efecto invernadero en nuestra alimentación. O sea, nuestra alimentación tiene una incidencia negativa importante en la atmósfera. ¿Y qué puede resultar más lesivo? Por ejemplo, una tarta de queso o pollo frito. ¿Qué creéis vosotros? Pollo frito. Pollo. ¿Tú qué crees, Pepe? No sé, una tarta de queso a lo mejor requiere un proceso más industrial. Una tarta de queso. Imagínate que la hago yo. Olvídate del proceso industrial. El pollo frito. El pollo, vale. Enrique, ¿qué piensas tú? No sé, el pollo El frito. pollo. Vale. Víctor, va. Si el queso es de leche de oveja, el queso, la tarta de queso. La tarta de queso. Tienes razón, Víctor. La tarta de queso. Porque es que además porque necesitamos o bien de las vacas o de las ovejas, necesitamos, si estamos pensando en la tarta de queso que estoy pensando yo, que además requiere de horno, necesitamos de la electricidad y del consumo de energía. Y entonces hay que ver, cada una de nuestras actividades como seres humanos tiene un impacto ambiental y dejamos huella, esa traza de nuestras actividades. Entonces, ¿qué es más sostenible para garantizar que no haya una liberación? Aparte que las actividades
agrícolas, agroforestales y agropecuarias liberan un gas de efecto invernadero que es el óxido nitroso. Entonces, y esto además fomenta el calentamiento global. Entonces, ¿cómo podemos transitar a dietas más sostenibles? Pues esa es la idea, ¿no? La estrategia a largo plazo de España también contempla una serie de cambios y contempla además un modelo de participación pública para llevar a cabo pues, esa formación que requiere la ciudadanía, para que estos conceptos calen en la ciudadanía. Desde la Universidad de Valencia se está promoviendo, por ejemplo, una iniciativa en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el mercado agroecológico, que se trata de poner puestos en la calle fomentando pues, la economía de pequeños productores locales y que sean productos de calidad, que garanticen una alimentación más basada en verduras, consumo de verduras y que reduzcan el consumo de la carne. Yo creo que eso entonces nos da una ventaja, por lo menos dentro de la Comunidad Europea, dentro de los estados que estamos ahí, porque nosotros somos un país que podemos plantar prácticamente todo, de todo. Pero yo estoy imaginando ahora un país del norte, ahí que van a comer solo coles, poco más. Quiero decir que a lo mejor es una ruta España para que vaya por ahí, para que también podamos alimentar al resto de Europa. Esto es una oportunidad para España, para poder para que nuestro producto se favorezca frente al resto de productos que vienen de países extracomunitarios. De hecho, además, me gustaría hablaros mucho del mecanismo de ajuste en frontera de carbono, y es que precisamente es un mecanismo que se está utilizando o que se va a utilizar, que todavía no se ha adoptado, hay una propuesta de reglamento de la Unión Europea y que se va a utilizar para poner un gravamen a todos los productos que vengan de países extracomunitarios para así poder sean más competentes nuestros productos europeos respecto del resto de productos extracomunitarios, ¿no? Entonces, en el momento en el que estamos, por ejemplo, comprando en AliExpress por un euro un boli, por ejemplo, un rotulador o lo que sea, pues ese rotulador, si tiene un origen extracomunitario, va a tener un gravamen asociado como un mecanismo de ajuste en frontera de carbono. Entonces, va a tener ese gravamen que va a hacer que el precio sea semejante, venga de un origen extracomunitario, como que los que sean de origen europeo. Y esto es una oportunidad también. Hay que verlo como que la Unión Europea lo que sí que está teniendo en cuenta es favorecer la compra de productos locales, ¿no? Bueno, pues entonces, no sé ya por dónde me he quedado, pero sí que es verdad que vamos a hablar vamos a seguir con el cronograma o con la cronología, ¿vale? Entonces, después de 1992, antes de pasar de la Convención Marco de Naciones Unidas, sí que hay cosas que me gustaría destacar, y es que los compromisos establecidos en esta convención marco eran aplicables a diferentes tipos de partes. Existían como tres grandes grupos, ¿no? Los aplicables a todas las partes, los aplicables a las partes que figuraban en el anexo 1 del acuerdo y los aplicables que figuraban a las partes del anexo 2 de la convención. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer todas las partes? Pues tenían que atender a obligaciones mínimas, genéricas y que no impliquen compromisos concretos más allá de la realización de inventarios nacionales, de la aplicación de programas, de la promoción de tecnologías, conservación, reforzamiento de los sumideros de carbono, de la adaptación del cambio climático. O sea, obligaciones muy genéricas, poco precisas y que no llevaban a más allá, ¿no? Y luego los compromisos a las partes que eran parte del anexo primero, que eran países desarrollados,
Añadían además obligaciones de reducción de las emisiones. O sea, ellos tenían la obligación, se comprometían a reducir en un porcentaje determinado sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y además, los que estaban en el anexo segundo de la convención tenían además un compromiso de proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de gastos convenidos entre las partes. Vosotros tener en cuenta que cuando se habla de derecho internacional, de hacer una conferencia o de llevar a cabo una cumbre, hay unos gastos asociados a todo ese evento, ¿no? Hay unos gastos ¿cómo decirlo?, de gestión asociados a la buena llevanza de ese evento, ¿no? Y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Precisamente por eso se recurre a convenir gastos financieros, ¿no?, entre los países que fueran los más desarrollados y pertenecientes a la OCDE. Luego, la convención empieza a dar sus primeros pasos y decide crear un marco institucional. Ya lo sabemos, la conferencia de las partes, la famosísima, y la secretaría de la convención. Y de ahí la necesidad de ir haciendo o de ir programando anualmente, con carácter anual, un evento precisamente para avanzar. Entonces nos encontramos con que la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático decide adoptar en el 97 el protocolo de Kioto. Pero como os he dicho antes, no entra en vigor sino hasta el 2005, 7 años después de haber sido negociado por 160 países. ¿Y qué tenemos con ese protocolo? Pues se define un horizonte temporal. Se distingue entre el primer compromiso del protocolo de Kioto y el segundo compromiso. El primer compromiso abarca desde 2008 a 2012 y el segundo compromiso abarca desde 2013 hasta el 2020. El segundo compromiso trajo de cabeza. Trajo de cabeza porque coincidió con la salida de Canadá. Porque Canadá dijo que si Estados Unidos no estaba y China no se comprometía, pues que no tenía necesidad de continuar con el protocolo. Y entonces ahí fue cuando se evidenció efectivamente que esa no era la línea a seguir, porque ningún Estado quería ver comprometida su soberanía. Se decide cambiar de paradigma y en la COP21 se adopta el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París tiene unos rasgos característicos. El primero, la globalidad. El segundo, el desarrollo progresivo del que hemos hablado, o sea, las contribuciones nacionales determinadas. Quiere decir que si yo como España me comprometo, por ejemplo, a reducir, a mitigar mi nivel de gases de efecto invernadero en un 23%, y lo digo hoy a 12 de febrero, 13 de febrero de 2022, dentro de unos años no voy a poder decir que es el mismo 23% es lo que voy a reducir. Tiene que ser un desarrollo progresivo, a la alza, nunca a retrotraerse en lo que ya ha asumido, ¿no? Mecanismos de transparencia. Nosotros podemos consultar en todo momento a qué se han comprometido otros estados, a qué se ha comprometido China, a qué se ha comprometido India. Hay que meterse en la Secretaría de la Convención Marco y decir, vamos a ver, quiero saber cuáles son las NDCs de Gran Bretaña. Por eso es importante hacer ese ejercicio para saber exactamente y estar informados de qué, de cuáles son los planes que tienen otros estados que no son la Unión Europea. Luego, el mecanismo facilitador. O sea, si usted no cumple, le vamos a ayudar como soporte técnico, transferencia tecnológica, lo que sea. Pero lo que importa es que cumpla. No le vamos a penar, no le vamos a condenar. Y luego, relevancia para el derecho de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque empieza a hablar el Acuerdo de París de la equidad intergeneracional. De las generaciones nuevamente se vuelve atrás y vuelve a coger la idea de Brundtland de la equidad intergeneracional de las generaciones presentes y futuras. ¿Cuál es el objetivo principal del acuerdo? Limitar la temperatura media mundial en aumento, en un 1,5 grados o, en el mejor de los casos, o a los 2 grados. Según el programa Copernicus, en el 2035 vamos a llegar al 1,5 grados de temperatura en aumento. Entonces esto ya no vamos a incumplir, ¿no? Preguntas. ¿Qué ocurrirá
si sobrepasamos esos 2 grados de temperatura. Claro, aquí estamos hablando, debe ser algo grave, porque estamos hablando de que es un proceso que ya lleva desde los años 70, que la cosa va para adelante y algo duro tiene que estar pasando, ¿no? O algo duro tiene que ocurrir. ¿Qué es lo que puede pasar si nos dormimos en los laureles o si no cumplimos con nuestras obligaciones o con esa limitación al 1,5 grado o a los 2 grados? ¿Qué puede pasar? En derecho internacional, pues que seguramente buscaremos la manera de crear un nuevo acuerdo adaptándonos a la situación. Ahora, a nivel ecosistemas y a nivel protección medioambiental, es lamentable, es triste. No te da impotencia ni te da rabia, pero te genera mucha tristeza, porque de ello depende la existencia de muchas especies. De ello depende el equilibrio del ecosistema marino, de ese 1,5 grados de temperatura. De ello depende también las enfermedades asociadas a la crisis climática, ¿no? La aparición de enfermedades de carácter zoonótico no es una casualidad. Esto ya se venía hablando desde el 91. ¿Qué son las enfermedades zoonóticas? Pues son enfermedades que pasan de los animales a los humanos. Os voy a nombrar 3, a ver si os suenan. El ébola, la gripe aviar y el COVID-19. Va a haber una serie de efectos adversos acusados, no solamente sobre los ecosistemas, sino también sobre la salud humana. ¿Qué va a pasar? Pues dímelo tú, que vamos a tener que adaptarnos a ello. En relación a esto, al qué va a pasar, vosotros que recibís el input del IPCC, desde el punto de vista científico, ¿con qué plazos concretos se trabaja ahora? Porque yo entiendo que año a año, día a día, los científicos van analizando y sacan nuevas conclusiones, y lo que era válido o las previsiones que se hacían hace 30 años pues son diferentes a día de hoy. Pero efectivamente, a día de hoy, ¿con qué plazos se está trabajando? De decir, bueno, pues si logramos estos niveles de concentración o de emisión de gases de efecto invernadero para tal fecha, prevemos o nuestros modelos prevén que se reducirá la temperatura X años después. Tengo curiosidad por saber un poco esos plazos en cuanto se cifran ahora desde un punto de vista científico, porque los medios y sobre todo los medios, no sé si también a causa de las organizaciones y de los gobiernos, pero hay un cierto histerismo. Yo entiendo que tiene un componente real. Yo recuerdo, no hace pocos años, el representante de, no sé si era Nauru o Vanuatu, una isla de Micronesia, y el hombre estaba desesperado y hacía un discurso llorando porque su isla estaba a 2 metros sobre el nivel del mar y iba a desaparecer. Entonces yo entiendo que es algo realmente dramático, pero entre eso y el histerismo al que nos lleva Greta Thunberg, levantarnos todas las mañanas y, digamos, mirarnos al espejo y insultarnos porque somos malas personas que estamos destruyendo el planeta. Vamos a ver, ¿de cuánto tiempo disponemos? Porque a lo mejor no disponemos de tiempo. Igual hemos hecho ya demasiado tarde. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, yo no me levanto y me insulto porque sé que hago todo lo posible, o que yo realmente esto me lo creo, quiero decir. Mi vida ha cambiado muchísimo gracias a la investigación. Y es así como intento trasladárselo a mi hijo, a mi marido, a mi entorno. Yo esto realmente me lo creo, porque esto está pasando. Esto es una realidad, ¿vale? Y con respecto a lo de Vanuatu, decirte que sí que es real, que como Vanuatu hay otro estado del que se ha hecho eco muy recientemente, que es Kiribati, y Kiribati pertenece también a uno de esos estados insulares altamente vulnerables al aumento del nivel del mar. Y recientemente hubo un caso muy sonado que llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU como consecuencia de una queja individual presentada por un señor ciudadano de Kiribati, que se llama Ioane Teitiota, por si lo queréis buscar. El señor Teitiota empezó buscando
o solicitando protección internacional en Nueva Zelanda, y este señor pues no solamente la pidió para él mismo, sino también para su familia. Entre las alegaciones que realizó para formalizar su solicitud de protección internacional, indicó que su estado de origen estaba estaba prácticamente a expensas de que lo consumiera el mar, y que esto pues generaba no solamente una serie de desavenencias o de conflictos por tierra, porque la gente allí se alimenta básicamente de lo que produce, sino que además pues las condiciones asociadas a las aguas potables pues ya no eran lo más dignas o no eran las más adecuadas para no propiciar la aparición de enfermedades, ¿no? Entonces este señor solicitó protección internacional y vio desestimada su petición. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Nueva Zelanda, y el Tribunal Supremo de Nueva Zelanda dijo que no, que con la advertencia de que tenía que ser deportado, no solamente él, sino también sus hijos, que además eran ciudadanos de Nueva Zelanda, y su mujer, ¿vale? Este señor no se da por rendido y acude con una queja individual al Comité de Derechos Humanos de la ONU, y el comité le comenta que le da la razón a Nueva Zelanda, le indica que Kiribati estaba adoptando una serie de planes tendentes a relocalizar a sus ciudadanos para el momento en que desaparecieran. Entonces, esto es muy triste, porque esto pasa realmente, y cuando lo lees parece que te da vértigo, ¿no? De pensar que una persona, además es que no se le da protección internacional porque tenemos una Convención de Ginebra obsoleta, y porque no está contemplada las crisis o los cambios climáticos como causa para solicitar asilo. Es que sería la bomba, vamos ya. Claro, esto da mucho que pensar y mucho que reflexionar. Entonces, al hilo de lo que me comentas sobre Vanuatu, sí, esto pasa realmente. Y esto no es fruto del alarmismo, como se suele decir. A Kiribati le daban se había aportado una investigación, le daban hasta 2100 para existir. Quiero decir que a lo mejor los ciudadanos ya tienen que ir pensando en su vida, tienen un conflicto con las tierras, las basuras, las aguas, es brutal. Y sobre los plazos que manejamos, pues esto es fuente científica que tú puedes consultar. Quiero decir, no hay mayor información que acudir a la fuente, y tú puedes ir al portal del IPCC y ver. Yo te aconsejo que no te metas a ver todos los informes de evaluación en su totalidad, porque puedes acabar con la cabeza así, dices a la primera de cambio, a lo mejor en 30 minutos dices, mira, ya basta. Pero sí que te puedes mirar lo que son los informes para los responsables de políticas, que están adaptados a un lenguaje normal y que son para la gente que diseñamos políticas. El baremo que se maneja es alcanzar la neutralidad climática en 2050. Yo opto más por la fuente de Copernicus, que dice que ya 2035 superamos el 1,5 grados. Pero sí que es verdad, yo he escuchado en los medios el concepto de refugiado climático, que es... Pero no es correcto. Utilizar el término refugiado climático no es correcto, porque la condición de refugiado únicamente se obtiene a aquel solicitante de protección internacional que ha visto satisfecha su solicitud y que ha sido otorgado por un Estado, pero atendiendo a una serie de causas tasadas en la Convención de Ginebra, cuestiones como la nacionalidad, persecución, que sufran persecución por nacionalidad, ideología política, sexo, religión, u otras, o por pertenecer a otros grupos sociales determinados. Entonces, ahora lo que se está diciendo es que para dar cabida a estas personas y que tengan una protección internacional, se la pueda meter a través de la ley subsidiaria que contempla pues otros grupos sociales determinados, ¿no? Entonces, la Convención de Ginebra es del 57, quiero decir, en ese momento no pensaban en todo menos en variación climática.
Sí, ha quedado obsoleta. Claro, se ha quedado detrás. Necesitamos un instrumento jurídico que sea más amplio o modificar el que tenemos. Introducir un protocolo adicional a la convención para dar cabida a las personas, porque las personas importan. Es que, vamos a ver, yo cuando me pongo a pensar en lo que tuvo que haber sentido ese señor de idiota de volver a su país con su familia, sus 2 hijos que habían nacido en Nueva Zelanda, es que yo no me lo hubiera podido creer. Pues yo me hubiera ido a otro lado. Bueno, Australia y Nueva Zelanda son países que no han destacado mucho por respetar a las personas, primero a los aborígenes y luego a los que intentan entrar en el país, inmigrantes, no han tenido ningún miramiento, en fin. Bueno, la política migratoria europea tampoco es que digamos que sea la panacea. Cuando hablamos de migraciones hablamos de un tema súper espinoso y delicado con un factor político muy importante, más importante de lo que creemos, y con un factor económico que genera debate allí donde vaya. Llegados a este punto, una pequeña pausa para desatascar. Vamos a ver, estamos hablando de muchas cosas, pero solo estamos hablando. Hay muchas palabras, muchas buenas intenciones, se está hablando de acuerdos, de normativas, pero todo esto es algo que ya se lleva implementando a nivel práctico. A nivel, por ejemplo, de la construcción, existe calificación energética de los edificios, como, por ejemplo, lo que podéis ver en un lavavajillas, A, B, C, todo esto. Y esto afecta a la forma de construir. Y bueno, os voy a poner un audio de Balcam en el que explica así un poco por encima lo que se está haciendo, para que veáis que incluso a nivel de la construcción ya se están haciendo cosas. En un principio hay 3 tipos de calificaciones. Una que sería de una vivienda, otra que sería de los locales, para un local, para una actividad que tú necesites, y luego en otra versión está la del edificio que se puede hacer. La nueva ley que entró hace poco sí es mucho más restrictiva que la anterior, y se ve muy afectada sobre todo a lo que son los cerramientos, la carpintería, los cristales, los tipos de cristales y carpinterías, respecto a la altura del puente térmico, y sobre todo a las nuevas tecnologías, a las nuevas instalaciones que implementes para mejorar esa calificación, que en este caso sería pues la famosa aerotermia, sistemas de calderas que sean más eficientes, pues todo este tipo de instalaciones que mejoren la calificación. Eso sería así a grosso modo, ¿vale? Me faltaría el Pacto Climático de Glasgow. El Pacto Climático de Glasgow introduce pequeños ajustes a ese Acuerdo de París. Es relevante porque sienta un precedente en cuanto a la eliminación gradual y progresiva de los combustibles fósiles dentro de las economías, más bien reducción que no eliminación, y por eso hubo debate y por eso se alargaron las negociaciones. ¿Se llegó en serio a alguna solución? Porque hubo bastante jaleo, porque se tuvo que ampliar y ampliar. Sí, claro, se ha adoptado un pacto, el Pacto Climático de Glasgow, que introdujo un par de disposiciones nuevas que han de ser incorporadas al Acuerdo de París. El Pacto Climático de Glasgow lo que dice es que en lugar de eliminar progresivamente la utilización de combustibles fósiles como fuentes no renovables para alcanzar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, en lugar de utilizar la expresión eliminar, se quedó en reducir. Si tú no eliminas y solo reduces, vas a seguir utilizando. Eso es un problema. Es un problema. Pero sí que es verdad que también tenemos otros problemas asociados a ello, y es que hoy por hoy tenemos una serie de fuentes de energía, tanto renovables, otras como la nuclear, el gas natural y demás, que son, el gas natural no es renovable, pero la nuclear
en teoría es limpia porque no emite, pero genera unos residuos importantes que no se sabe cómo gestionar. Éticamente no es aprobable gestionar esos residuos y soterrarlos ahí en el olvido, y que si en algún momento o en el lecho marino, y que si en algún momento surge alguna corrosión de esos contenedores, pues se puede liar parda. Cuando llegue Godzilla nos enteraremos. Entonces, claro, hoy por hoy tenemos un problema porque no contamos con una infraestructura ni tampoco con una tecnología suficiente para movernos con el hidrógeno verde. Entonces necesitamos todas las fuentes de energía necesarias y posibles para lograr los objetivos de transición, siempre y cuando pues respetando la eficiencia, ¿no? La eficiencia energética. Sí, justo en relación a esto y la eliminación de combustibles fósiles, energías limpias, algo que a mí siempre me ha interesado muchísimo, la fusión nuclear como una alternativa viable, se lleva investigando años y años y años y años. Últimamente está habiendo pequeños avances y empieza a ponerse fechas ya en la década de 2030 para primeros reactores experimentales, incluso, no sé si leí por ahí, 2050 ya reactores que realmente pudieran abastecer a la red eléctrica, etcétera. Y además esas fechas coinciden un poco con las de neutralización de... Entonces, quería saber si la fusión nuclear los estados la empiezan a contemplar como una opción ahí de energía limpia y renovable. Lo bueno que tiene, aunque a día de hoy es todavía ciencia ficción, es que no tiene residuos radiactivos. Me pones en un compromiso. Nota de edición. Para saber exactamente qué es esto de la fusión nuclear, os voy a poner un audio de Víctor en el que lo explica a la perfección. La fusión nuclear es el fenómeno físico por el que dos átomos de un elemento se fusionan para generar un elemento más pesado, liberando una cantidad asombrosa de energía, principalmente en forma de luz y calor. Es el fenómeno que hace brillar las estrellas y habitualmente se da con los elementos químicos más abundantes y más simples de la naturaleza. Esto es, dos átomos de hidrógeno se unen para formar uno de helio. Esta reacción es la que el hombre lleva investigando más de 70 años con el fin de reproducirla de forma eficiente, ya que constituiría una fuente de energía limpia, barata y prácticamente inagotable. Limpia porque prácticamente no generan residuos radiactivos. Barata y casi inagotable porque su principal combustible es el hidrógeno, el elemento químico más abundante del universo. En particular, sus isótopos deuterio, presente en el agua de mar, y tritio. ¿Podemos generar de forma controlada una estrella en el laboratorio? Sí, ya se ha logrado. Sin embargo, producirlo de forma continuada a una escala lo suficientemente grande plantea desafíos científicos y técnicos que a la humanidad le está llevando décadas resolver, como son el problema del confinamiento y el problema del break-even. El problema del confinamiento tiene que ver con la temperatura a la que hay que someter la materia para lograr la fusión. Resulta ser muchas veces superior a la del Sol, por lo que no hay ningún recipiente convencional que pueda contenerla. De hecho, la materia a esas temperaturas alcanza un nuevo estado al que se llama plasma. Hay dos posibles soluciones principalmente para confinar el plasma. El confinamiento magnético. El plasma se carga eléctricamente y se mantiene en el interior de un poderoso campo magnético. Los reactores de este tipo son de forma toroidal, una curiosa forma de donut hueco, y se llaman tokamak, que viene de un acrónimo ruso que significa cámara toroidal con bobinas magnéticas. Otro tipo de confinamiento es el inercial, que consiste en provocar la implosión de una pequeña esfera de combustible a base de rayos láser. El segundo problema que se plantea es el de la eficiencia, que se refiere al punto de break-even o umbral de rentabilidad. Encender el fuego de una estrella, por decirlo de alguna forma, conlleva un gasto enorme de energía. El break-even se alcanza cuando la energía generada por la fusión supera a la inyectada en el plasma. Este es el objetivo que debe superar un reactor nuclear de fusión para ser eficiente desde el punto de vista comercial. El principal programa de investigación sobre la fusión nuclear a nivel mundial es el proyecto ITER, que supone un esfuerzo global que une a China, India, la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos desde 1986. Su objetivo es simplemente demostrar que la tecnología funciona y que la rentabilidad energética es posible.
Es por tanto solo el primer paso de un itinerario a más largo plazo, uno de cuyos hitos es la puesta en funcionamiento de un tokamak que produzca electricidad en Francia en 2024. ITER continuará realizando pruebas en la siguiente década y dará paso al proyecto IFMIF-DONES, centrado en el desarrollo de materiales necesarios para la última y definitiva fase, llamada DEMO, que será una prueba de concepto de reactor de fusión nuclear comercial que deberá demostrar efectivamente su viabilidad y cuya construcción se iniciaría hacia 2040. Por último, los reactores comerciales estarían a su vez listos entre 2050 y 2060. La tarea es casi sobrehumana. Sin embargo, aunque lentos, los progresos son evidentes y el proyecto ha sobrevivido a crisis políticas y económicas. Quizá la urgencia del cambio climático ayude a acelerar las investigaciones para lograr este hito de verdadera ciencia ficción. A ver, esto responde a la introducción de la nuclear y del gas natural también en el reglamento de taxonomía de inversiones de la Unión Europea, de inversiones sostenibles. Entonces, sí que es verdad que desde hace un tiempo en adelante se está hablando mucho de la nuclear, porque la nuclear realmente no emite, o sea, no libera emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, es limpia en ese sentido. El problema que tenemos es los residuos y el tratamiento de residuos asociados a la nuclear, ¿no? Recientemente, me alegra mucho que hagas este comentario porque recientemente se ha introducido a la nuclear y al gas natural en este reglamento de taxonomía. En el caso de la nuclear tenemos un problema, además del tratamiento de residuos, y es que no sabemos qué hacer con ellos, y luego se contemplaba, había una serie de cuestiones contempladas en torno a esta cuestión, y es que a lo mejor se buscaba liberarlas en el espacio o en otros planetas, pero como tantas cosas que se hablan, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no se puede denigrar porque son energías que necesitamos, o sea, son dos fuentes muy necesarias para esta transición, pero habría que ponerle o bien unos límites o habría que invertir en saber cómo gestionar esos residuos. Por eso, a lo mejor, esa inclusión como verdes responde a la llamada de la inversión y de proyectos de desarrollo y de investigación para saber qué hacer con esos residuos. ¿Me explico? Es que una producción hoy por hoy 100% renovable es que no nos va a abastecer a través de la fotovoltaica, a través de la biomasa, de la hidráulica. A día de hoy posiblemente no es competente sin grandes sistemas de almacenamiento de energía, que también son caros. Y entonces no tenemos ese poder adquisitivo. Y esto nos lleva a necesitar usar energía de respaldo para cubrir la base de generación eléctrica con fuentes convencionales como el carbón, el gas, la nuclear, la gran hidráulica. Y hay que tener pues, en cuenta que hay países de la Unión Europea que cuentan con muchísimas centrales, como Francia, que es donde el 80% de la generación es de origen nuclear, que no va a querer ver reducida su industria, porque necesita además fondos para renovar sus centrales, fondos para adaptarse, ¿no? Y de esto también va la transición, de cómo adaptar esos sectores para que no se queden detrás, porque esos sectores también producen empleos y al final estamos hablando de personas, ¿no? Luego también hay países como Polonia, como República Checa, donde el 80% de la generación eléctrica viene de quemar carbón y ellos tampoco van a decir, no van a negar el acceso de esas fuentes convencionales, no van a querer desprenderse tan fácilmente de ellos. Y luego hay otra cosa que también sí que me gustaría remarcar, y es que la Comisión tiene poder para proponer, para presentar de normativa, pero al fin y al cabo el poder decisorio es del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo, y nosotros tenemos una gran labor a la hora de decidir quiénes nos representan en el Parlamento Europeo. Mira, limón de todo esto del gas y la nuclear. Hablando un poco por Jorge, que comenté con él este tema también, yo recuerdo que te pregunté por WhatsApp, ¿cuál es el plazo para seguir utilizando nuclear y gas como energías verdes, ¿no? Y tú me dijiste 2040, ¿no? Sí. Entonces fue cuando yo se lo dije a Jorge y Jorge me dijo a mí, esto es un brindis al sol, esto es como no hacer nada. ¿Qué opinas tú al respecto? Es que estás hablando de un plazo muy largo. Sí. A veces, claro, sobre todo a nivel de calle, ¿no? Pues uno dice, bueno, esto es... Mi visión es que sí que es verdad que hoy en día no tenemos
Las renovables no tienen la fuerza suficiente para darnos abastecimiento a todo lo que demandamos. Y eso es un problema. ¿Necesitamos? Sí, lo necesitamos. Ahora, a tanto plazo, hasta este tiempo, tú ten en cuenta que detrás de una estrategia a largo plazo, detrás del Pacto Verde Europeo, hay todo un grupo de trabajo científico que tiene muchos más conocimientos en cada área intersectorial del Pacto Verde o de la estrategia a largo plazo que yo. Yo te puedo dar mi visión jurídica y puedo opinar a lo mejor si es mucho o es poco. No sabría determinar a ciencia cierta si es necesario hasta 2035 o hasta 2040. Lo que sí que sé es que hoy por hoy no se ha invertido en renovables apenas. Lo hemos ido dejando y ahora nos topamos con la madre del cordero, de que teníamos que haber hecho los deberes antes. Entonces, claro. Pues muy bien, la verdad es que toda esta información que nos has dado, Carla, es maravillosa porque muchas de ellas no teníamos conocimiento de ello y nos has puesto al día. Y yo creo que esto requiere de una segunda parte. Yo te invito a que vuelvas aquí a Fan Kingdom y sigas con tu trabajo de divulgación, que es indispensable, sin duda. Si os parece bien. A mí me encanta, yo encantada de estar con vosotros. Sean las tardes que sean. 1, 2, 3, las que me pongáis. Perfecto, nos encanta. Pues vamos a pasar a las despedidas, si os parece bien. Muchas gracias otra vez, Carla, por estar ahí. Gracias a vosotros, porque estáis haciendo un trabajo inmenso y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por haberme sufrido, pero bueno, muy contenta de que estéis y de seguir viéndonos y de seguir escuchándonos, por supuesto. Gracias. Bueno, como puedes ver, no mordemos, como te habría dicho Pepe seguro. Habéis sido mucho más buenos de lo que yo pensaba. No, Espérate la segunda parte. Es un tema muy politizado, muy proclive a ser politizado y entonces, claro, si te metes por ahí, no, es mejor intentar ceñirse a los hechos y a lo que hay. Y había un montón de cosas interesantes, toda esta historia que nos ha contado Carla, que pues, yo creo que ninguno conocíamos y ha sido muy interesante. Así es. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos por estar aquí. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, a todos vosotros también, Pepe, Enrique, Víctor. Pues nada, os emplazo para otra sesión sobre el tema climático. Gracias a Carla por estar aquí también y adiós. 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 Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharlos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.